Muy buenas noches, queridos amigos. Ya estamos listísimos para entrar en discusión sobre los temas más importantes del día. Y, por supuesto, la agenda la tiene copada por el momento el proyecto Tía María. Había una presión muy fuerte para que el gobierno le diera la licencia finalmente a este proyecto de la Southern, que ya contaba con el estudio de impacto ambiental, pero le faltaba, por supuesto, la aprobación y toda la licencia social que se necesita. Lo que se ha hecho es bastante inteligente. Se ha permitido que la empresa legalmente ya esté en condiciones de entrar en operaciones, pero no se va a hacer hasta que la población esté tranquila y sepa que el proyecto minero no va a afectarlos. ¿Cuál es la principal preocupación? Como siempre, las fuentes de agua. El proyecto cambió de estrategia. Inicialmente se iba a usar el agua que se usaba para la agricultura y decidieron utilizar agua del mar, desalinizarla y de esta manera no afectar el agua que usan los campesinos. ¿Será suficiente esto? Hay nuevas autoridades. Todos los proyectos mineros siempre se convierten en banderas de algunos oportunistas, aunque también acarrean preocupaciones absolutamente comprensibles. Para hablar del tema, tenemos a tres voces distintas. Diego Macera, economista del IEP, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Del IP, ¿no? IP. Están al revés mis siglas. Juan Manuel Benítez, exministro de Agricultura. Juan Manuel, muy buenas noches. Y Alfredo Ferrero, exministro de Comercio Exterior y Turismo. Buenas noches, Alfredo. Hola, Pati. Bueno, señores, por fin, ya estábamos todos un poco asustados y finalmente Vizcarra sabe que ha tomado una decisión compleja. Compleja por lo menos en lo que a la población de Islay y a la población de Arequipa significa. Lo que va a determinar si esto se convierte en un gol o en un penal en contra es lo que se haga en estos próximos meses. A ver, Juan Manuel, en tu experiencia como ministro de Agricultura, que tuviste que lidiar además en esa época también con la preocupación de los agricultores del Valle y de la gente de Islay, ¿cuáles son los mayores temores? ¿Contra qué pelea el gobierno básicamente? Porque primero quisiera partir porque usaste una palabra interesante, dijiste ha sido una medida inteligente. El darle la licencia porque creo que habían cumplido con todos los requisitos, por lo tanto ya el gobierno no podía dar más largas y eso era necesario. Pero por otro lado, el hecho de que la empresa se comprometiera a no empezar a construir de inmediato, le da un espacio al gobierno para que pueda acompañar a la empresa, porque no debe ir el gobierno solo, sino con la empresa, y lograr de una vez establecer lo que hace unos días también en este programa hablábamos sobre el tema de cuál es el plan de desarrollo para ese territorio. El dicho agro sí, mina no, viene porque hay muchas, como dijiste hace un momento, oportunistas y algunos que están trabajando por el lado más ideológico de enfrentar ambas actividades cuando en verdad no deberían estarlo, sino más bien deberían ser complementarias. Un proyecto minero implica una gran oportunidad para un territorio, por la cantidad de recursos que genera, fuera del trabajo, que puede ser por un tiempo, pero los recursos que genera, ¿no?, en canon y en las posibilidades de poder invertir, por ejemplo, en proyectos de desarrollo productivo, ¿no? El poder atraer a otros, actores importantes a una zona donde puedan asociarse con pequeños productores y sacar productos en mejor calidad y que puedan mejorar los ingresos proyectados de esas personas, le da una dinámica pues completamente diferente. Hasta el momento no se había logrado mucho de eso, en verdad cuando me tocó a mí estar en ese espacio, claro, con un conflicto ya encendido, lo que escuchaba muchos era: nosotros a la empresa no la conocemos, la empresa no ha venido por aquí, la empresa no ha tenido unas buenas prácticas, ha tenido problemas en la región vecina, etcétera. Creo que hoy día, y hemos visto además por la televisión una campaña tremenda de la empresa, creo que eso lo ha ido revirtiendo. Entiendo que hoy día hay una mejor información que ha logrado también establecer, algunos proyectos clave, por ejemplo, el de la desalinización del mar para usarlo en vez de tomar el agua del río, que es para los agricultores. Que además creo que plantea un antecedente interesantísimo que debiera pensarse para futuros proyectos, sobre todo los que están cerca del mar, obviamente, si no te sale carísimo, ¿no? Porque sí creo que la preocupación del agua es una preocupación absolutamente comprensible, porque además no nos sobra el agua, ¿no? No nos sobra el agua. Y en ese caso en particular, ojo, esa agua para la agricultura ya tiene problemas de boro y arsénico. O sea, ya tiene problemas que no tienen nada que ver en este momento con la minería. Así es. ¿No? Y entonces ahí sí hay un tema que creo yo ha sido bien tratado por la empresa y debería abrir el espacio para nuevas ideas, nuevos proyectos. No, supongo que en los sitios donde hay yacimientos minerales, sean explotados o no, las posibilidades de que el agua ya esté contaminada son altas, pues, porque no tienes que hacer el hueco para que salga el mineral, de alguna manera va a salir. Diego, la Southern es una empresa antigua.
Es una empresa con larga historia y el problema con las empresas con larga historia es que vienen de prácticas además que no siempre fueron las mejores. La minería ha ido evolucionando y las empresas han ido cambiando su manera de trabajar. ¿Cómo se restablece un vínculo de confianza? Porque lo discutía, por ejemplo, con la señora León ¿Marisabel León? Con Marisabel León. De Confiep. Sí, de Confiep, gracias. En la mañana. Es verdad que también cuando el Estado da, por ejemplo, permisos y se hacen estudios de impacto ambiental, después las empresas van cambiándolas en el camino, a veces sin las fórmulas correctas, y eso empieza a generar fantasmas y preocupaciones absolutamente válidas. Entonces, ¿cómo hace Southern en este caso? Mira, ahí creo que la flexibilidad que a veces hay y que ha habido como parte del diálogo de, oye, ya sabes, ¿qué cosa preocupa? Preocupa el agua. Ok, entonces te preocupa el agua, vamos a agarrarla ya no del río, sino vamos a traerla desde el mar, que son 20, 30 kilómetros, y desalinizarla. Entonces, ese es un ejemplo, como tienen que haber más, ya de vamos a escucharnos de buena fe, ¿no? ¿Qué cosa te preocupa de verdad? No en la parte ideológica, no en la parte, no, sino de buena fe, ¿qué cosa te preocupa? Me preocupa el agua, ok, entonces podemos encontrar una solución para esto. Me preocupa que vayas a contaminar, oye, voy a poner esta geomembrana, no se va a filtrar, no hay relave porque es un proceso de lixiviación por electricidad. Entonces, ir explicando poco a poco. Primero, explicar las características del proyecto para limitar cualquier tema de preocupación medioambiental, y segundo, si de repente no es suficiente la explicación y hace falta de repente modificar algo del proyecto, oye, de repente hace falta hacer una represa acá, cómo podemos sacar la represa de Paltuture adelante, no tener también la flexibilidad desde la empresa y desde el Estado para acomodarme a una preocupación que puede ser perfectamente legítima. Es complicado, Alfredo, el contexto, porque además, a pesar de que los empresarios les moleste que se lo digan, a mí la verdad me genera a veces como sentimientos contradictorios cuando dicen la ley es la ley, ya hay que respetar la ley, y yo digo, sí, claro, la ley es la ley, pero cuando los empresarios en este contexto se han querido soltar la ley para hacer lo que les ha dado la gana, ya hemos visto lo que pasó. La ley es para todos, no solo para el que cierra la carretera. El empresariado en general y la minería, aunque no sea la protagonista de estas historias de corrupción, está sumamente cuestionado. Entonces, ¿cómo hacemos para que además la gente sienta que eso que se va a hacer en Tía María se va a traducir no en que les pongan una casa nueva, ni en que les regalen un terreno un poco más allá? Porque eso siempre solo va a beneficiar a la población inmediatamente colindante, sino para que se traduzca en desarrollo. Sí, bueno, Patricia, mira, yo creo que ha sido una buena decisión del gobierno de otorgar la licencia de construcción a Tía María. Este tema de Tía María tiene años. No es un tema nuevo, es un tema que ha venido trabajándose por la misma empresa durante años. Cambió su estrategia la empresa frente a las comunidades, ha escuchado a las comunidades, ha cambiado el tema del agua. Ahora el agua es el agua marina que tiene que desalinizarse. O sea que ha habido también de la empresa una importante receptividad a la necesidad de las comunidades. Y yo creo que esta es la historia de éxito, entre comillas, porque todavía no es éxito, pero digamos, vamos hacia eso, en el sentido de que hay que entender que los conflictos entre el Estado y las comunidades y las empresas es un conflicto de tres. Y cada uno tiene que cumplir su rol. Y hay que reconocer que, por ejemplo, es mucho más efectivo lo que ha hecho Southern con Tía María que lo que no han logrado con Conga, por ejemplo, que eso no avanza ni medio centímetro para ni para la derecha ni para la izquierda. Y ahí este tema quiero llegar, ¿no? Entonces, tenemos hoy día, si uno ve los periódicos todo el día, ve Tía María por un lado, ve el tema del oleoducto con los sabotajes que son permanentes, ¿no? Y casi semanales. Tenemos a las Bambas que sigue sin solucionarse el tema, y hay que establecer ciertos principios, en mi opinión, básicos, ¿no? El diálogo sí, el principio de autoridad también. Esto no significa que no se puede ser receptivos a las necesidades de las comunidades, porque de hecho que las tienen. Todas. Y también es cierto que el Estado ha estado ausente, también es cierto, pero esas falencias del Estado históricas no son excusa para que no ejerzan su principio de autoridad. Entonces, efectivamente, hay que avanzar en el diálogo con planes sostenibles, con planes de desarrollo sostenibles. Y cuando eso se empiece a abrir la comunidad, entendería yo que la comunidad tiene que empezar a entender que tanto el caso de las Bambas, si es que ese tema se logra resolver, el Tía María, son temas que le conviene a la comunidad tener. Son no solamente desempleo, no solamente crecimiento económico para el país porque exportan cobre o el mineral, no solamente es importante porque desarrollan la zona alrededor del yacimiento, sino es importante porque
va a generar una mejor condición de vida para la población. Y siento que todavía ese no es un escenario bien vendido por el gobierno, por el Estado. Es que no es bien vendido. Ahora hablábamos desgraciadamente no me recuerdo el nombre, pero con un cura que trabaja en el DATEM del Marañón, específicamente en San Lorenzo, que es la zona más cercana, poblada, digamos, más urbana, cerca al oleoducto. Y claro, cuando uno escucha hablar a este señor y te dice que no tienen agua, que no tienen luz, que no tienen, el centro de salud no tiene cómo hacer una radiografía, sí, que el centro de salud más cercano queda a 16 horas, o sea, entonces, y me dijo, nos dijo una cosa que también le reclamamos en general al gobierno, un representante de la PCM me decía, este es un problema desde el inicio de la República. ¿Y a ese señor qué le importa? Sí. O sea, eso no le puedes decir a alguien. Como diciendo, decir, sorry, ¿no? Te tenemos hace 200 años abandonado. Espérate un poquito más, ¿no? Porque sí hay un tema, Diego, que me interesa el análisis desde el IPE si se ha hecho. La cantidad de promesas y acuerdos incumplidos. La cantidad, o sea, la gente no está loca, ¿no? ¿Cuántas veces han ido a decirles, les vamos a poner agua, les vamos a poner luz, les vamos a poner... Pasan los años y la vida continúa igual. Y eso es especialmente grande en campaña electoral, pero también durante conflictos sociales se suele armar, ¿no? Sin ir demasiado lejos. El propio presidente Vizcarra, cuando estaba en el MTC y fue a ver el conflicto en Conga, prometió un poco más de Bambas, un poquito más de 2.000 millones de dólares para la zona, de los cuales en verdad se han ejecutado poco o nada. 2.000 millones de soles. Es muchísima plata, ¿no? Y ahora parte de la estrategia de resolución de conflicto en el corredor vial del sur está más o menos en lo mismo, ¿no? Incluso en lugares en donde que no son área de influencia directa, ¿no? En Chumbivilcas, en Cusco, tienes... Ya la semana pasada la ministra prometió creo que 60 millones de soles en obras también, básicamente para que no bloqueen la carretera, a pesar de no ser parte del área de influencia, solamente porque la vía pasa por ahí. Entonces esto se hace insostenible porque tienes a pueblos que están a 100 kilómetros, 200 kilómetros y ¿sí? Que lo que hay que tener cuidado es con cuando el Estado empieza a generar expectativas en las comunidades que después no va a cumplir el mismo Estado. Exactamente. Entonces, ahí hay que distinguir cuál es el rol del Estado, cuál es el rol de las empresas, porque a veces las empresas, por más que tengan ciertos recursos, tienen también obligaciones y están más vinculadas al tema del aporte social, del canon, de los impuestos, y no pueden reemplazar al Estado. Además, entonces hay que tener cuidado con eso, porque a veces queremos que las empresas hagan a veces de Estado. Entonces creo que cada uno tiene su rol. Esto no significa que la empresa no tiene que cumplir con obligaciones sociales. Por supuesto que lo tiene que hacer. Y tiene que ser además más cuidadoso en el cumplimiento con las comunidades que el mismo Estado. El problema, y a mí, Juan Manuel, me gustaría tu opinión, el problema es que al reemplazar al Estado, además la empresa, como es natural, se ocupa de lo que tiene alrededor. Y con eso cree que has resuelto el problema. Pero si no hay un plan de desarrollo integral de la zona, porque claro, tú haces una carretera y la carretera va a beneficiar, no al que está al lado de la mina, va a beneficiar a todo el corredor, ¿no es cierto? Pero si tú pones casas, que está muy bien que se les dé casas a los miembros de las comunidades, el que está 300 kilómetros más allá te va a decir, oye, ¿yo qué? Yo también quiero mi casa, ¿no? Y ahí es donde la ejecución, por ejemplo, del presupuesto público de estos últimos meses ha sido, pero penosa. Y no solo hablamos de gobiernos regionales, hablamos de gobierno central, ¿no? Así es. Y yo quisiera decirte respecto al rol del empresario, ¿no? Yo coincido en que efectivamente él paga sus impuestos y tiene derecho, como todos nosotros, a que el Estado nos provea una serie de servicios. Pero hay un principio de realidad. Ahí donde él tiene su mina, ahí el Estado casi no llega, o llega poco, o el alcalde ejecuta un presupuesto paupérrimo. Entonces, no es que... O lo ejecuta mal. Entonces, no es... Se lo roba. O se lo roba. O sea, a ver, es peor. ¿No? Entonces, yo no creo que el empresario deba reemplazar al Estado, pero si no entiende que si él no se pone el overol y trabaja con el pequeño productor en la zona, con los alcaldes, los ayuda como un gestor de desarrollo para propiciar un plan de desarrollo, como he dicho bien, para toda la localidad e invita, acompaña, empuja en algunos casos al Estado para que participe con recursos, porque hoy día incluso tiene herramientas como obras por impuestos. Hoy día perfectamente eso que el Estado no puede hacer, lo puede hacer la empresa. Pero nunca va a lograr lo que se necesita. No, y ese es el riesgo que corremos es un parche general y es una desnaturalización de la relación entre el Estado ciudadano, Estado empresa, empresa Estado, ¿no? Porque claro, lo que termina pasando es
oye, tú estás operando acá, Mina, hace no sé cuántos años, y yo no tengo una posta, no tengo un colegio, tú has levantado un montón de plata y nosotros seguimos tan pobres como antes y no he visto que eso se transforme en bienestar para la población. Y ese es un reclamo perfectamente atendible y justo. Pero, claro, y ahí uno voltea y dice, la mina va a decir, oye, pero yo ya pagué mis impuestos, yo ya fui bueno con mis trabajadores, yo ya pagué lo que tenía que, yo ya cumplí con todo. ¿Qué pasó con el gobierno regional? ¿Dónde está el gobierno local? ¿No? Yo traté de acompañarlos, pero mira, tengo a este gobernador en la cárcel, tengo a este en fugado, que es más o menos el caso de Cotabambas, con el caso de Bambas. Entonces, o lo que es peor, lo sigues teniendo ahí porque encima nadie lo mete preso, porque en sí hasta los propios casos de corrupción en provincias merecen menor atención que en Lima, ¿no? Claro, pero entonces en ese punto sí, esta desnaturalización del Estado termina jugándote en contra de todo el proceso. De todo el proceso, ¿no? Porque ahora, algo ha cambiado, que con esto nos tenemos que ir a la pausa para cambiar de tema, pero algo ha cambiado que resulta interesante, que creo que no estamos sabiendo manejar, me gustaría su opinión. Cuando uno habla con mineros antiguos, ¿no? Te dicen, o sea, nosotros teníamos asumido que llegábamos y la mina ponía agua, luz, colegio, hospital, o sea, ni siquiera se veía la posibilidad que el Estado lo hiciera, porque además lo que encontraban no eran ciudadanos, no eran personas que sabían que tenían derechos. Por eso se establecía una relación paternalista entre la mina y las comunidades. Entonces, ¿qué se le iba a ocurrir a esas personas que existía algo llamado Estado que les iba a hacer caso algún día? Que eran peruanos, ¿no? Exacto, ¿no? La mayoría no tenía ni siquiera DNI. Entonces, al haber crecimiento económico, ahora sí hay a quien reclamarle. Y ahí se ha producido una especie de quiebre del que no salimos, ¿no? Claro, el crecimiento económico que es positivo, ¿no es cierto?, en términos generales para el país, no siempre impacta igual en todas las regiones. Ese es el problema. Es un crecimiento económico que sigue centralizado en las grandes urbes. Y eso significa que hay lugares muy lejanos del país que no han tenido los beneficios de ese crecimiento económico, del libre comercio, de la apertura comercial, de todo el tema que hoy día ha generado que el Perú durante una buena década y un poco más haya crecido sostenidamente. Por eso es que preocupa que, habiendo crecido durante un tiempo, ahora vemos cifras económicas de crecimiento muy mediocres. Y también preocupa que veamos proyectos como Tía María, que estaba parado hasta ahorita, o Las Bambas, que sigue con los conflictos, o el oleoducto, que no logra resolverse, además de otros que no se resuelven, porque hay que reconocer en primer lugar que la minería de hoy es una minería diferente, es moderna. O sea, hoy día hay sistemas para el tema del medio ambiente y cuidar el medio ambiente. No es la minería de hace 50 años. Sí, por supuesto. El empresario tampoco es el mismo. Hoy día creo que el empresario está más consciente de que efectivamente, como dijo Juan Manuel, no solamente hay que pagar impuestos, hay que también hacer un aporte a la comunidad con la cual tú convives. Porque tú convives con esa comunidad, ¿no es cierto? Pero eso no significa que la empresa pueda subir en su mochila el costo de ser el Estado en ese lugar. Pero ese peruano ahí es distinto también. ¿Ok? Entonces, absolutamente. Es otro peruano. Ahora más tarde vamos a hablar de identidad. Pero el peruano que está ahí es otro peruano. Y no es lo mismo. Ahí el Estado tiene que asumir también su responsabilidad y su rol. Porque en esa medida podrá conversar con la empresa y podrá conversar con la comunidad y ser un interlocutor válido en Las Bambas, en Tía María. Bueno, en Conga fue, espero que no sea para siempre, pero y que a algún momento pueda volver, pero Cajamarca es un departamento empobrecido. Por eso, totalmente de acuerdo, o sea, pero hay no a tiene veces turismo, no tiene inversión y no sé qué hubiese sido Cajamarca con Conga. pero eso es lo importante del rol del Estado. O sea, el rol del Estado hoy día no puede ser de bombero. No puede llegar cuando empieza el conflicto a ofrecer lo que tenga para que el conflicto se termine. Y mañana se prende otro conflicto. Pero la mirada de largo plazo no existe. No existe. El del desarrollo no existe. Me gustaría tu opinión, Diego. Ese peruano es distinto y yo creo que además no comprendemos que es un peruano distinto. Y yo creo que incluso ponerlos todos dentro del mismo saco hoy día es también un error. O sea, no es lo mismo la persona que está en el Valle del Tambo hoy día, que es una persona que, digamos, está en una mejor situación que las personas que estaban en Fuerabamba, en donde opera Las Bambas. Pero que probablemente ya tengan su hijo al que mandaron a la ciudad y empezó a estudiar alguna carrera. Por supuesto. Hay un ciclo de ciudadanía que se está forjando, pero que se está traduciendo en conflicto, ¿no? Y esto ha sido, y ahí quiero ahondar un poquito acá, sí ha habido una mejora general de los ingresos de la población. Hay parte de la población que ha sido
sido muy vulnerable, que ha sido muy marginada, que sobre todo la que está pues en zonas muy altas, muy dispersas, pero sí estamos hablando en general de una población que es mucho más consciente de sus derechos, lo cual está muy bien. ¿Ya? Mucho más consciente de su responsabilidad ciudadana también, y que reclama muchas veces cosas legítimas que debería estar reclamando. Eso está perfecto. Perdón, además con mina o sin mina. Ahora, ¿no? ¿cómo sí? Ahora, el problema es en este contexto, cómo canalizamos esas demandas, ya que son relativamente nuevas, cómo las canalizamos para que no desborden un Estado que está colapsado, ¿no? Creo que por ahí viene el reto, ¿no? Y todavía no hemos, me parece que es un punto muy central y de largo plazo, todavía no hemos encontrado la manera de canalizar esas demandas con un Estado funcional, ¿no? Claro. Cómo hemos organizado la descentralización, etcétera, etcétera. Tenemos nuevos ciudadanos y no tenemos un Estado que los sepa acoger y que los sepa satisfacer en demandas que son legítimas, básicas, y además somos un Estado que tiene más plata, y cuando hay más plata la gente dice, ¿a mí para cuándo? ¿Cuándo me va a llegar a mí ese beneficio? Sobre todo cuando además le pasa el camión de minerales enfrente de sus narices todos los días. O sea, es absolutamente normal. Hay una fórmula ahí que no sé quién tiene la solución ni quién tiene la razón, pero nosotros nos vamos a una pausa para regresar con lo que pasa en el Congreso. Se reordenan las fuerzas y ahí tenemos un ejemplo de un Estado que no sabe estar a la altura de las demandas de los ciudadanos. Un Congreso que todavía no ha dado ni una sola muestra que puede dinamizar un Estado que parece paquidérmico con respecto a una sociedad que es mucho más dinámica. Ya regresamos.